voy a contarles cosas que generalmente hacemos en nuestros países, pero que aquí en Estados Unidos definitivamente no debes hacer. Hola, hola, cerebritos, qué bueno verlos por acá otra vez. Miren, les quiero dar gracias por el apoyo en el video anterior. El video era nuestra vida aquí en los Estados Unidos y les pedí que me dijeran o me sugirieran comentarios y me dijeron, bueno, háblanos de la vida cotidiana, entre otros temas. Entonces estaba pensando y dije, voy a contarles cosas que generalmente hacemos en nuestros países, pero que aquí en Estados Unidos definitivamente no debes hacer o te puedes atener a serias consecuencias. Y para empezar, está aquí la primera culpable y es una papelera, un bote de basura, una caneca, como le llamemos en nuestros países. ¿Por qué tengo esto aquí tan cerca de la puerta de la casa y justo donde hay una cámara? Pues resulta que en este país no debes botar tu basura en los botes de otras personas, en los botes de basura de otras personas o de tus vecinos. ¿Por qué no se debe hacer? Porque todo puede ser usado en tu contra. Si por alguna casualidad hubo algún delito o alguna falta grave y empiezan a investigar, van a ver quién botó basura allí. Porque hay cámaras que te están grabando y en algún momento eso puede ser usado en tu contra. Así que no hagas eso. Tu basura, métela en una bolsita hasta que llegues a tu casa y definitivamente la puedas botar. Situación número 2, algo que debes evitar si vives acá en los Estados Unidos. Algo muy común que pasa en nuestros países. De repente vamos por la calle y vemos que un niño va montado en su bicicleta y se cae. Reacción inmediata y además de las madres, muy naturalmente uno va y trata de levantar al pequeño y de ayudarle. Vas caminando y resulta que se cae una viejita o un viejito. Enseguida corres a ayudarlo a que se levante. Pues en este país eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque es algo demandable. Miren, hemos conocido de historias en las que demandé a mi mejor amiga porque me caí y como ella me ayudó me hizo un daño peor y ahora tuve que ir a la clínica y todo esto. Uno puede decir, ¿estás bien? Y si la persona necesita ayuda, entonces uno debe hacer una llamada, tratar de ver si hay alguien cercano, familiar, como para avisarle nada más o llamar en tal caso al 911, pero no pueden arriesgarse a levantar a la persona porque si se hace un daño peor, usted va a resultar demandado. Acto número 3 que debes evitar. Si estás aquí en los Estados Unidos, no puedes intentar violar el perímetro de la casa de tu vecino. Debes respetar el espacio de tu vecino. Eso incluye el jardín. Se considera propiedad privada, así que no debes entrar allí o vas a ser tratado como un sospechoso. A mi esposo le sucedió que estaba trabajando con una aplicación y se estacionó frente a una casa mientras esperaba que le sonara la aplicación. Pues resulta que estando ahí le llegó la policía y le dijo que la persona que vivía en esa casa había llamado a la policía denunciando que había un carro extraño estacionado en su casa, enfrente de su casa. Entonces vas a ser tratado como sospechoso si te estacionas enfrente a una casa y más aún si ingresas. Ay, voy por la vía, me pasé, voy a dar la vuelta aquí, voy a entrar un poquito a ese estacionamiento. Usted va a ser tratado como un sospechoso si llegase a suceder algo. Situación número 4 que debes evitar si vives acá en los Estados Unidos. Y en una oportunidad me ocurrió. Vi a una niña que estaba perdida. No puedes ayudar a los niños que estén perdidos a agarrarlo y ponerte a buscar a su familia. No, miren, y de verdad esto es difícil porque uno viene con la costumbre de ayudar. Uno es muy empático por naturaleza, por lo menos el latino, pero no debes agarrarla, cargarla, tratar de buscar a sus familiares. Nada de eso porque después puede ser considerado como que tú te la estás llevando. Situación 5 que debes evitar si vives acá en los Estados Unidos. Ojo, estas son situaciones que debes evitar en la urbanización donde vives. Bueno, hay algunas que aplican en todos los ámbitos, pero esta específicamente es con respecto al volumen de la música. Y acá eso se respeta bastante. No puedes tener volumen alto después de las 9 de la noche porque va a llegar la policía y te va a tocar la puerta. En fin, la conclusión aquí es que a donde quiera que fueras,
hacéis lo que vieres. Hay que ser respetuosos. Estamos en casa ajena y por lo tanto hay que cuidarse y respetar la forma de vivir, respetar las normas para que haya una buena convivencia. No importa nuestros orígenes, nuestra cultura, aún así usted debe apegarse y tratar de vivir lo mejor que se pueda. Hay que ser agradecidos con los países que nos acobijan y parte de eso es respetar la forma y el estilo de vida que ellos tienen. Así que bueno, cerebritos, si les gustó este video, entonces pueden dejar un me gusta, no olviden dejar comentarios, qué otros ámbitos les gustaría que les contáramos, cosas que puedes o que no debes hacer acá en los Estados Unidos, o qué otro tipo de contenido quisieran ver a través de nuestro canal. Y si llegaste acá pero no te has suscrito, entonces corre, suscríbete y activa las notificaciones para que puedas ver siempre nuestro contenido. Gracias por vernos, un abrazo y hasta el próximo video.